guía donde nos referimos a las antiderivadas con letras mayúsculas. Como pueden ver, esta identidad se debe interpretar como que f mayúscula es la antiderivada de la función f minúscula, por eso f' coincide con f, es decir, la derivada de la función f mayúscula es la función f minúscula. Similarmente, de forma análoga, usamos la notación para la otra función g minúscula con su respectiva antiderivada función g mayúscula. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a mi primer video sobre este tema, van a ver que allí se resuelve un problema similar, solo que la función está expresada de otra forma. Aquí la función está expresada en términos de esa factorización, ¿sí? Entonces, como pueden ver acá, en la sección 4.9 del ejercicio 3, resolvimos el problema que aparece en la pantalla, encontrar la antideriva general de una función que está escrita en su forma polinomial. Este ejercicio es similar, tenemos que reescribir la función que aparece expresada aquí en términos de polinomios, expresiones más simples, para usar el procedimiento desarrollado en el primer video. Tal como mencioné en ese video, vamos a usar estas propiedades, las que aparecen en la tabla de la izquierda. Las dos primeras propiedades hacen referencia a la linealidad de la operación o del procedimiento de calcular la antiderivada de una función. El significado de la linealidad está discutido en el video que mencioné, el que corresponde a la sección 4.9, ejercicio número 3. Si tienen oportunidad, vayan a ese video que al final presento la discusión del significado de que la operación sea, la antiderivada sea un proceso lineal. Esta tabla la debemos interpretar de izquierda a derecha. Aquí lo que dice es que para calcular la antiderivada de c por f, lo que debemos hacer es calcular la antiderivada de la función f. Es decir, la multiplicación por escalar se preserva. Lo único que tengo que hacer es calcular la antiderivada de esta función, que es la función f mayúscula. Es decir, ignoro en el cálculo la multiplicación por escalar, en este caso la multiplicación por la constante c, y lo que hago es calcular una antiderivada para f y después el resultado multiplicarlo por c. En el segundo renglón vemos la propiedad de linealidad para la suma. Es decir, aquí lo que dice es que si queremos calcular la antiderivada de una suma o de una resta, lo que debemos hacer es calcular por separado las antiderivadas de los términos de la suma. Es decir, primero calculamos la antiderivada de f, la antiderivada de g, las expresamos de esta forma, f mayúscula, g mayúscula, y el resultado va a ser la suma. Como mencioné en mi primer video, las operaciones antiderivada y suma están intercambiando su orden. Es decir, aquí primero hacemos la suma de estas dos funciones y después calculamos su antiderivada. Para eso primero hay que calcular antiderivadas y después hacer la suma. Entonces, como pueden ver, primero antiderivamos y después hacemos la suma. Para resolver este problema similar al video anterior, vamos a recurrir a la fórmula para x a la n. ¿Cómo se calcula la antiderivada de x a la n cuando n es un número diferente de menos 1? Pues la fórmula es la que aparece aquí en la tabla. Le sumamos 1 al exponente y dividimos por n más 1. Eso es porque al derivar esta expresión se obtiene x a la n. Entonces veamos cómo podemos proceder en la solución del problema. Lo primero que tenemos que observar es que x menos 1 por 3x más 1, al hacer la multiplicación,
se obtiene 3x cuadrado menos 2x menos 1. Recuerden que para hacer este cálculo se distribuye cada uno de estos términos a través de esta suma, es decir, multiplicamos x por cada uno de estos términos que están aquí, ¿sí? Entonces, x por 3x me da 3x cuadrado y x por 1 me da x. Ese x con el producto ahora de este menos 1 con los otros dos me va a dar, por este lado me va a dar menos 3x que se va a sumar con el x que ya tenía, que es menos 2x, y menos 1 por 1 me da menos 1. Más adelante lo voy a hacer en detalle, pero vale la pena recordar que cada uno de estos términos se distribuye mediante el producto a través de esta suma, ¿ok? Entonces, es la primera observación. Si recuerdan el enunciado del primer video, allá la función está expresada de esta forma. Esa es la razón por la cual aparece la tabla aquí, porque vamos a usar la fórmula de x a la n para calcular cada una de las antiderivadas de estos términos. Vamos a usar el primer renglón de esta tabla, porque vamos a pensar 3x al cuadrado, lo vamos a pensar como si fuera 3 por x al cuadrado, es decir, esto lo vamos a ver así, 3 que multiplica a x cuadrado, y usamos la propiedad del renglón número 1. De forma similar lo hacemos para 2 por x, nos concentramos en la antiderivada de x. Y la función 1 la vamos a pensar como una constante 1 que multiplica la función 1. Es decir, vamos a calcular la antiderivada de la función 1. Bueno, con esto claro, entonces ya sabemos cómo proceder. La aplicación de esta fórmula es inmediata porque al derivar xn más 1 sobre n más 1, recuerden que el exponente n más 1 pasa a multiplicar, y ese coeficiente que queda multiplicando a x se va a cancelar con el denominador. Y el exponente de n más 1 pierde una unidad, por eso aquí queda n más 1 menos 1, lo cual simplificado da x a la n. Entonces es claro que la antiderivada de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. N no puede ser menos 1 porque entonces aquí estaríamos dividiendo por 0. Entonces esa es la fórmula que vamos a usar para estos casos particulares. Si n es 2, entonces tendríamos aquí x cuadrado, su antiderivada sería x al cubo sobre 3. Como pueden ver, al derivar esta función, el 3 baja, cancela con el 3 del denominador, porque queda multiplicando, y el 3 pierde una unidad, entonces da x al cuadrado. Para el caso de n igual 1, la función que al derivarla me da x es precisamente x al cuadrado sobre 2, como se puede ver aquí. El 2 baja como coeficiente a multiplicar, cancela con el 2 y me queda x a la 1. ¿Okay? El caso de n igual 0 es el que está aquí. Si n es 0, entonces x a la 0 es 1. Como n es 0, aquí me queda como exponente 0 más 1, 1, y en el denominador 0 más 1, que es 1, es decir, x. Y claro, en la teoría aprendemos que la derivada con respecto a x de la función x es precisamente 1. ¿Por qué? Porque el 1 baja a multiplicar, que no se ve aquí, y el exponente 1 pierde una unidad. 1 menos 1, 0, x a la 0, que es 1. Entonces, como pueden ver, en esta tabla está condensada la información que yo necesito para resolver este problema, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener como una estrategia a seguir para resolver los ejercicios. Y en este caso, la estrategia me la ofrece la información que está consignada en esta tabla. A la hora ya de poner en práctica esta estrategia es donde aparece la técnica. La técnica consiste en saber desarrollar este producto como un polinomio cuadrático
donde en cada expresión que conforma al polinomio cuadrático voy a hacer uso de estas herramientas, la información que está en el renglón 1, renglón 2 y renglón 3. Bueno, vamos a ver entonces en la práctica cómo se hace eso. Muchas veces la falla a la hora de resolver este tipo de ejercicios o cualquier ejercicio en general en matemáticas consiste en que no manejamos la técnica. Por ejemplo, si no manejo la ley de los exponentes o si tengo dificultades al realizar este tipo de productos, no voy a poder resolver ejercicio, muy a pesar de que pueda tener claro cuál es el uso de estas propiedades, ¿sí? Entonces, por eso es importante leer en matemáticas para tener claridad sobre las estrategias que se necesitan para resolver los problemas y hacer ejercicios prácticos para mejorar la técnica, ya sea manejo de exponentes, el álgebra en general o las técnicas de factorización. Veamos cómo podemos proceder con la solución de este ejercicio. Pues para eso vamos a continuar acá. Bueno, como pueden ver, ya tengo en el tablero escrita la función a la cual le vamos a calcular la antiderivada. Entonces, f de x es igual a x menos 1 por 3x más 1. Entonces, como mencioné ahora, para resolver, primero que tenemos que hacer es resolver esta factorización. Entonces, lo primero que observamos es que esto es igual a la siguiente cantidad. Entonces, lo primero es, recuerden, esta x la vamos a distribuir en esta suma. Entonces, obtengo x por 1 me da x, x por 3 me da 3x. Y x por 1 me da, 3x cuadrado. 3x, x por 3x me da 3x cuadrado. Y x por 1 me da más x. Ahora lo que voy a hacer es distribuir esta cantidad en los otros dos. Entonces me da menos 1 por 3x me da menos 3x. Y ahora menos 1 por más 1 me da menos por menos me da más, 1 por 1 me da 1. Simplificando, esto da 3x cuadrado, x menos 3x, aquí tengo 3 veces negativamente el x, aquí una vez, entonces sería menos 2x más 1, que es exactamente lo que yo tenía al comienzo del video. ¿Okay? Entonces aquí vamos a usar la información que aparece en la tabla. Entonces, como mencioné anteriormente, primero calculamos una antiderivada particular para esta. Este ejercicio aquí es completamente análogo al que corresponde al número 3 de la sección 4.9, que lo pueden consultar en el primer video de esta temática, que corresponde a antiderivadas. Sin embargo, por completitud de la lección, lo voy a hacer aquí. Entonces, escribimos 3x al cuadrado, lo escribimos como 3 por x cuadrado. Comparando con el primer renglón aquí de la tabla, donde tenemos una constante por una función, entonces la constante vale 3 y la función por la cual se multiplica es precisamente x al cuadrado. Entonces una antiderivada particular de x al cuadrado se obtiene con la fórmula número 3 que está aquí, ¿sí?